Diga conmigo: la revelación del temor de Dios. Vámonos directo a la palabra. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y mire, hay que aprender a leer la Biblia, porque ignoramos muchas veces ¿cómo le llaman esto? Las reglas gramáticas. Bueno, yo poco sé de reglas gramáticas, pero sí sé que cuando hay una coma es porque está unida la oración. ¿Sí o no? Ok, entonces mire, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Y hay una coma ahí. ¿Y por qué está la coma ahí? Porque nos va a decir por qué eran edificadas. Y eran edificadas andando. Diga conmigo: andando en el temor del Señor. Mire, en el temor del Señor. Y se acrecentaban, en otras palabras, crecía, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí solo en este versículo hay dos prédicas, pero hoy solo vamos a usar la parte del temor. Tristemente, lo que menos vemos hoy en día a nivel mundial, dentro de las iglesias y en el mundo, es el temor de Dios. Tristemente, las personas no tienen nada de temor a Dios. Nuestra juventud no le teme a nada. Es más, en los 90 salió una frase que decía no fear en inglés, que es no al temor. Y quiero que usted comprenda algo: que la gente ha perdido el respeto por la casa de Dios, el respeto por todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el respeto de Dios en general. Y no solo estoy hablando de este edificio o de nuestra iglesia, estoy hablando a nivel mundial, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque lo podemos ver y es una de las señales de los últimos tiempos, que el amor de muchos se va a enfriar. Ahora, aparte de que nos sirve como una señal, tenemos que entender como iglesia, tenemos que cuidarnos para vivir bajo el temor de Dios. Muchos confunden el temor con miedo. Y a través de la palabra de Dios hoy vamos a aprender la diferencia. Pero no solamente vamos a aprender la diferencia, sino que vamos a aprender la revelación detrás de esto, los beneficios que trae a nuestras vidas el caminar bajo el temor de Dios. Diga conmigo: temor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Significa que Él te lo da sin que te lo ganes. Usted no se tiene que ganar el amor de Dios. El amor de Dios es un regalo gratis que Él te da por medio de Cristo, por medio del sacrificio en la cruz. El precio ya fue pagado. El amor es gratis. Él te da salvación gratis por la gracia. Amén, ¿entendemos? Pero hay promesas en la Biblia que no son gratis. ¿Qué significa, pastor? ¿Que las tengo que pagar? No, pero son condicionadas. Usted no le da un regalo a su hijo porque se porta mal, ¿o sí? Usted le dice: si sacas buenas notas, y ahí está la condición: si sacas buenas notas te voy a dar tal cosa. Entonces, cuando llega al final del año y usted le da la tal cosa y sacó notas malas, eso significa que usted es un padre alcahueto. Ese es otro tema. Pero Dios nos dice, es más, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, medita en esta palabra día y noche, y te irá bien y prosperará tu camino. Todos queremos la parte del prosperará tu camino, pero hay una condición: tienes que meditar en ella todos los días y guardarla. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo responderá Dios a un clamor inexistente? Tiene que haber una condición, tiene que haber una parte que nosotros hacemos. Toca y se te abrirá. ¿Me están entendiendo, verdad? Hay promesas. Es más, la mayor parte de las promesas en la Biblia vienen con una condición: que nosotros tenemos que hacer una parte. El precio del avivamiento que estamos queriendo vivir en la isla de Roatán viene a través de la revelación del temor de Dios. Y hoy más que nunca la iglesia de Cristo necesita regresar. Necesitamos regresar a la raíz, a la revelación del temor de Dios. No le tengo miedo a Dios, temo a Dios. Quiero que me siga, ya vamos a aprender. ¿Qué es el temor? Pregúntele que está a la par: ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es tener miedo a Dios.
Vámonos a la Biblia otra vez. Mire lo que dice Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios. Y escuche bien lo que dice el versículo: para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ok. Este versículo, cuando se lee en inglés, porque yo lo estudié en inglés, la palabra temáis y temor en inglés son la misma, fear. Y uno lee el versículo y uno dice: no entiendo. Moisés está diciendo: no teman, porque Dios los quiere meter su temor en ustedes. Y uno dice: no entiendo. Hay que ir a la raíz de la palabra. La palabra temáis que está ahí es la palabra hebrea yaré, y esa significa desconfianza y tener miedo de alguien. Pero la palabra temor, escrita en hebreo en el original, es la palabra yirá, que significa reverencia, respeto, un sentimiento profundo de respeto hacia alguien. Y cuando usted tiene un sentimiento profundo de respeto hacia alguien, usted honra esa presencia. ¿Sí o no? Créame que tengo mucho que enseñarles y también activarles, pero lo más importante es que Él sea honrado esta noche. Hay una diferencia entonces entre el temor, escuche bien, hay una diferencia entre el temor a Dios y el temor de Dios. Sígame, voy a tratar de ir lento como que estuviera traduciendo. Temor a Dios produce miedo. Y cuando usted vive en temor a Dios, se esconde. Pero cuando vive en temor de Dios, no tiene nada que esconder. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿Qué hizo? Tuvo temor a Dios. Tuvo temor a Dios. Se escondió. Si Adán hubiera tenido temor de Dios, nunca hubiera mordido la fruta prohibida. Y Dios hubiera matado a Eva y hubiera hecho otra. Sencillo. ¿Sí o no es cierto? Aquella cae muerta y ya dormite que te voy a sacar otra costilla. Solo estoy alegorizando, no estoy seguro si eso sucedería. Pero vemos que él muerde la fruta, inmediatamente muerde, sus ojos son abiertos y tuvo miedo, se esconde. Diga conmigo: no me voy a esconder. Entonces, el temor, ¿qué es entonces el temor de Dios? El temor de Dios es estar aterrorizado de estar lejos de Dios y de desagradarlo con nuestras acciones. Esto es lo que se ha perdido en la iglesia. Y me voy a adelantar porque lo tengo que hacer. Por eso somos irreverentes ante la presencia de Dios, porque no hay temor y nos vale chancleta lo que está sucediendo en el altar. Nos sentamos, cruzamos las manos y estamos así como que no quiero estar aquí. Déjenme decirle algo: es una falta de respeto, no a mí. Yo no soy nadie, pero Él es todo. Él es el Rey de Reyes. Él se merece ser exaltado. Y cuando se pierde el temor de Dios, uno comienza a hacer cosas raras, a tolerar pecados en su vida que jamás toleraba. Por eso vemos en el libro de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios que estaban mal porque estaban tolerando un pecado que ni en el mundo se había escuchado. Uno de sus servidores se estaba acostando con la madrastra. Lindo. Y la iglesia más bien lo celebraban, porque Él les dice: ustedes más bien se sienten orgullosos de tal cosa, les debería de dar pena, les dice. ¿Por qué? Porque estaban tolerando. Y eso sucede cuando tú comienzas a tolerar cosas en tu vida que antes no las tolerabas. Es porque el temor de Dios se está apagando en tu vida. Es que es música de recuerdo, pastor. Es que es romántica. Escuche la letra. Mire cómo canta del amor. Cuando el temor de Dios se pierde, comenzamos a permitir lentamente cositas en nuestras vidas. Lento, no sucede de la noche a la mañana. Nadie un día está sirviendo al Señor y después está bailando allá en West End. Eso no pasa de la noche a la mañana. Pasa lentamente, poco a poco. ¿Por qué? Porque se va apagando el fuego, porque se va apagando el temor de Dios.
Comenzamos a pensar, tener ideas que nos desconectan de la presencia de Dios. Y un ejemplo claro de esto es Sansón. Sansón jugó con Dios y terminó siendo juguete del diablo. Dígale que está a la par, no juegues con Dios. Lo único que puede guardarte de llegar a ser juguete del enemigo, lo único que puede guardarte de cualquier caída espiritual, va a ser cuidar la presencia de Dios a través del temor de Dios. Déselo fuerte al Señor.